Dios enseñó mucho a mi vida. Yo espero de verdad que también haya hablado a tu corazón, que también haya hablado a tu entendimiento y que no solamente sea una mera información, sino que la pongas en práctica y que la vivas. Y yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? En oración y pensaba toda esta semana, ¿qué es lo que tengo que hablarle a tu iglesia? Finalmente el año ya está por concluir. Dentro de 8 días tenemos pues nuestro convivio, ¿verdad? Y prácticamente el año voló, el año se fue. Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando comenzó, pero no, ya estamos terminando. Y yo le preguntaba a Dios, de verdad, Señor, dame una palabra. Y diría yo, Dios me habló, pero me habló a través de su palabra, ¿ok? Hay formas en las que Dios nos habla y Dios, la principal forma que usa para hablarnos es su palabra. Pero en ocasiones, cuando estás en alguna situación y tú le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios entendimiento, Él trae porciones escriturales a tu mente. Las recuerda para ti en aspectos de tu vida, en situaciones en las que tú estás, ¿verdad? Que no sabes qué tienes que hacer, qué decisiones tomar. Viene la escritura para darte sabiduría, para iluminar el entendimiento. Y en oración me venían varias preguntas, pero vino un texto y precisamente es el que leía ahorita Martita, pero principalmente, si quieres acompañarme, en el versículo 103, del 103 al 105 del Salmo 119. Quiero que lo leamos juntos y vamos a orar. Porque este es el texto que vino a mi corazón, que vino mientras yo estaba preguntándole a Dios, ¿qué tiene que escuchar tu iglesia? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres hablar para este casi término del año? Y miren lo que dice el Salmo 103 al 105, si estás conmigo. Ve lo que dice la Escritura. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y precisamente es el texto en específico que vino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué te parece si hacemos una oración y vamos a meditar en esta mañana en las Escrituras? Señor, quiero darte gracias, de verdad muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, que somos afortunados, que somos dichosos, porque en muchos rincones, en muchos lugares del mundo, para poder reunirse, Señor, y leer tu palabra, es enfrentarse en ocasiones a la muerte, a la persecución, Señor. Gracias porque permites que muchos de nosotros tengamos la palabra en nuestras manos, Señor, y que podamos meditar en ella tranquilamente. Dice el salmista que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es la lumbrera de nuestro camino, es la delicia de nuestra vida para todos aquellos que amamos tu nombre, para aquellos que amamos tu presencia, para aquellos que realmente consideramos que tú eres digno de toda gloria, de toda honra y sobre todo de que nuestras vidas, Padre, se conduzcan de la manera que tú lo deseas, que tú lo anhelas, que es tu voluntad. Te pido que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, hable a cada uno de nosotros en particular y que reflexionemos, Señor, en lo que ha sido este año, que reflexionemos, Padre, en aquellas cosas en las que te hemos fallado, en aquellas que tal vez hemos acertado, pero que nuestra mentalidad sea, bendito Dios, que nuestra vida sea un olor fragante para ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido, uses mi vida, Señor, para comunicar tu mensaje. Amén y amén. Y bien, venía este texto y yo preguntaba varias cosas y quiero preguntarte a ti porque son las cosas que yo estuve preguntándome cuando pensaba en este texto. Y una de ellas fue si realmente la Biblia, la palabra de Dios, es un deleite para nosotros. Es lo primero que pensé. ¿Para cuántos de nosotros que venimos cada domingo, que nos reunimos cada domingo a cantarle a Dios, que le cantamos y en lo que cantamos a veces, perdóname, pero a veces creo que cantamos sin pensar,
porque le cantamos cosas que en ocasiones no estamos dispuestos a vivir o que en nuestro día a día no son ciertas y no las vivimos. Le cantamos que es nuestro todo, que es su gracia la que nos ha transformado, que nos aparte de camino de perversidad. Le hemos cantado que Él nos ha rescatado. Ahorita mismo cantábamos, ¿verdad? Que no hay lugar al que Él no fue para rescatarnos, no hay cadena que no haya roto para darnos libertad. Y no había pared o no había barrera que Él no derrumbara para encontrarnos, para derramar su amor sobre nosotros. Y yo pensaba en todo esto y la pregunta es, para cuántos de nosotros realmente la Biblia es un deleite? ¿Para cuántos de nosotros realmente la Biblia es una dulzura? Porque el salmista dice que es miel para su boca, dice, son dulces a mi paladar, son mi delicia. Y mira, acompáñame ahí mismo en este salmo, lo leía Martita hace rato. Vamos desde el versículo 97 y ve lo que va a decirnos, porque el salmista está diciendo una realidad para él, pero para cuántos de los que están aquí esta es una realidad. Y lo que el salmista empieza a decir es, oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjate lo que el salmista dice. Es una expresión, ¿verdad?, en la que él está demostrándole a Dios que de verdad la Biblia o la Escritura para él es su todo. Y él comienza diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Y vuelvo a repetir, ¿para cuántos de ustedes la palabra de Dios es su todo? ¿Para cuántos de ustedes es su tesoro? Y yo pensaba cuando Jesús habla de las parábolas, ¿verdad? Y habla de este hombre que encuentra un tesoro y va y vende todo, porque en ese tesoro encontró el todo de su vida. Y este salmista lo expresa así, yo amo tu ley. Y empieza a decir, todo el día es ella mi meditación. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Yo todo el tiempo estoy pensando en tu palabra. Yo todo el tiempo estoy meditando en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus preceptos, en tus ordenanzas. La amo tanto que todo el día de constante estoy pensando en ella. Tal vez el salmista, como tú, no todo el tiempo podía estar con la Biblia en la mano porque tienes que trabajar, porque tienes que ir por los niños, porque tienes que hacer la comida, porque tienes muchas actividades que hacer, pero lo que el salmista sí estaba diciendo es que su meditación era en la ley de Dios todo el día. ¿Y sabes cómo se ve una persona que medita en la ley todo el día? Cuando va a tomar decisiones, piensa en lo que dice la palabra de Dios antes de tomarlas. Porque el que medita en su palabra piensa en lo que va a decir antes de hablar para ver si lo que va a decir o lo que está a punto de salir de su boca va a ser algo que honra a Dios. Por eso el salmista dice, mi meditación en ella es todo el día, todo el tiempo estoy pensando en ella. Ahora, meditar no solamente es un pensamiento que cruzó y ya, quiere decir que se detenía en su mente, ¿verdad? Y empezaba a ser consciente de lo que la palabra de Dios decía. Vamos a seguir leyendo. Y ve lo que dice en el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el tiempo medito en ella porque es mi delicia. Y aparte de eso, me has hecho un hombre más sabio que todos mis enemigos. Y ahorita voy a hablarte de los beneficios, ¿verdad?, que da la palabra de Dios a nuestra vida y de las cualidades de la palabra de Dios, ¿verdad?, que tienen ese poder para transformar nuestra vida. Pero una de las cosas que dice es que nos da sabiduría. ¿Cuántos de ustedes se sienten faltos de sabiduría en el día a día y en su toma de decisiones? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Y para dónde? ¿Y qué haré? ¿Y qué decisión tomar? Y vas y le preguntas a fulano, le preguntas a sultano, y ese sultano te da un consejo que ni siquiera es bíblico, el otro te lo da medio bíblico, y tú estás escuchando esas voces, pero no vas a la palabra de Dios, y entonces cuando vas a tomar decisiones, tú no eres más sabio que tus enemigos. Pero el salmista dice, me has hecho más sabio con tus mandamientos. Vamos a seguir leyendo, porque siempre están conmigo. Mira lo que dice este salmista, es bien importante porque él dice, tu ley es mi delicia, la amo profundamente, constantemente medito en ella, todo el tiempo estoy pensando en ella y eso me ha hecho más sabio porque siempre tus mandamientos están conmigo, porque siempre los tengo presentes porque son la guía de mi vida. Vamos a seguir leyendo.
Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Ve lo que está diciendo la Biblia? Te da sabiduría y te da entendimiento. Versículo 99 dice, porque tus testimonios, ¿qué dice? Son mi meditación. Sigue repitiendo lo mismo, ¿sí te das cuenta? Tus mandamientos, tus testimonios, tu palabra es mi meditación todo el tiempo. Más, versículo 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Ahora hay algo curioso porque uno ve una persona ya con edad, a un anciano, una anciana, y lo que tú piensas es en experiencia y sabiduría, ¿sí o no? Esa persona tiene mucha sabiduría y mucha experiencia por el simple hecho de los años que ya trae encima, por lo que ha vivido. Pero ve lo que está diciendo el salmista, incluso me has hecho más sabio con tu palabra que los ancianos. ¿Cómo puede ser eso? La palabra tiene el poder para darle incluso a un joven más sabiduría que un anciano que ni siquiera conoce la escritura. Y lo está diciendo el salmista, versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces, lo repite aquí, son a mi paladar tus palabras. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Y por qué he adquirido sabiduría, inteligencia y entendimiento? Que dice, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú amas la palabra de Dios, empiezas a aborrecer todo aquello que no tiene que ver con Dios. Empiezas a aborrecer toda la mentira, todo lo que tiene que ver con lo satánico, porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y es a través de la palabra que tú empiezas a aborrecer todo aquello que no tiene que ver con Dios. Y empiezas a odiarlo, a despreciarlo, porque sabes que no es bueno para tu vida y que no agrada a Dios. Pero todo eso viene a raíz de que amas su ley, que amas sus mandamientos, que amas sus testimonios y que estás pensando en ellos todo el tiempo. Y la consecuencia es que tú empiezas a odiar, a aborrecer profundamente todo aquello que no tiene que ver con Dios. Quiero que me acompañes ahí mismo en los Salmos. Ve conmigo al Salmo 19. Salmo 19, a partir del versículo 7. Salmo 19, a partir del capítulo 7. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si realmente, hermanos, aplicáramos la palabra de Dios a nuestra vida, nos libraríamos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muchas torpezas, de muchos errores, de muchos conflictos, de muchas situaciones que nos ponen en jaque? ¿Nunca te has preguntado por qué constantemente metes la pata? Dicen, se me queda viendo así como, usted porque yo no. ¿Sabes por qué traemos tanto dolor a nuestra vida? Lo dije hace rato, porque todas las decisiones que tomamos las tomamos en nuestro entendimiento, las tomamos en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría. Y cuando nos encontramos en las situaciones, lo que menos aplicamos es la Biblia. ¿Cuántos problemas familiares podrías evitar si pusieras en práctica lo que la Biblia te dice, sus testimonios, sus mandamientos? ¿Cuántos matrimonios dejarían de pelear tanto si hicieran caso del consejo bíblico? ¿Cuántos jóvenes experimentarían bendición si obedecieran al mandato de Dios de honrar a sus padres? ¿Y cuántos padres dejarían de poner tanto dolor en sus hijos si aprendieran a no exasperarlos y a no desanimarlos con su forma de ser? ¿De dónde saco todo eso? De la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tendríamos buenas relaciones si atendiéramos a la Biblia? Porque hay gente, ¿verdad?, que todo el tiempo está junta y después de unos meses, de unos años, se terminan odiando y aborreciendo. Pero la Escritura te dice, no vayas tanto a la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, cansado de ti, te aborrezca. No, es que nos queremos mucho. La Biblia dice que no vayas tanto. Y te estoy dando pequeños ejemplos de lo que dice la Escritura que van a quitar y van a evitar mucho dolor a tus vidas.
pero somos ensimismados en ocasiones porque creemos que nuestro consejo, que nuestra opinión es más sabio que lo que la Biblia dice. Y te puedo citar muchos proverbios, te puedo citar muchas porciones de la Escritura que a veces no ponemos en práctica y que están trayendo mucho dolor a nosotros. Pero precisamente la ley de Dios lo que quiere hacer es quitarte de todo ese dolor, de todos esos errores, de todas esas malas decisiones que van a evitar tantos dolores de cabeza para tu vida. Vamos a leer y mira los beneficios, ¿verdad? Las cualidades, ¿verdad?, de la ley de Dios, pero también los beneficios que trae. Y empieza diciendo, la ley de Jehová, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso? No tiene error, es inefable, es infalible, es íntegra. ¿Mande? Es eterna. La ley de Jehová tiene una cualidad, una característica, es perfecta. La ley de Dios no tiene ningún error. La ley de Dios no le vas a poder reprochar nada. Claro, en las traducciones dirán algo, no, es que bueno, no estoy hablando de traducción, estoy hablando de lo que es la ley de Dios. Y esa ley es perfecta. Beneficio, que dice que convierte el alma. ¿Alguien ha escuchado ese dicho de árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? Bueno, en el mundo sí es cierto, pero a través de la ley de Dios puede haber transformación completa. Dice que convierte el alma. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Mm? ¿Qué es el alma? Es mi yo, dice, para expresarlo mejor, es mi yo, es el asiento de las emociones. Es a través del alma que nosotros tenemos emociones y sentimientos. Es más, el alma realmente es la que gobierna, porque el cuerpo simplemente está obedeciendo a lo que dentro de ti está sucediendo. El cuerpo simplemente es el molde. La mano, la cabeza, los pies están haciendo lo que en el alma realmente está sucediendo. Es que mi cuerpo me hizo pecar, no, es tu alma. El alma tuya es la que está sucia. Tu cuerpo, ¿verdad? Cuando el alma se va, cuando tú mueres, se va el alma, se va el espíritu y tu cuerpo ya no hace nada. Es realmente tu alma lo que rige tu vida. Y aquí lo que está diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que tiene el poder de convertir, de transformar el alma del ser humano. Nada en este mundo tiene el poder para cambiar y transformar a un ser humano como lo tiene la palabra de Dios. Hay muchas cosas a las que tú puedes acudir que te van a ayudar temporalmente, pero a la larga nada te va a convertir y nada te va a dejar de ser esa mujer, ¿verdad? O ese hombre tan malvado, tan perverso como la palabra de Dios, porque ella es tan perfecta que puede convertir y transformar tu vida. Vamos a seguir leyendo. Dice, el testimonio de Jehová, ¿qué? Es fiel. La palabra de Dios es fiel. ¿Y aquí qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra fiel? Algo digno de confianza, algo que no se mueve, lealtad. Mira, la palabra original es amán y quiere decir es algo honesto, algo leal, algo franco, algo que permanece, algo que es estable, algo que es certero. Eso está diciendo esta palabra. Y entonces la palabra de Dios que dice es franca, permanece, es estable, es leal, es digna de confianza. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Qué dice adelante? Que hace sabio al sencillo. Ahora, ese sencillo, tú podrías decir alguien humilde, alguien pues de buen corazón. ¿Sabes cuál es la traducción original? ¿Cuál es la palabra original? Que hace sabio al tonto. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque esa es la idea. La palabra de Dios es tan fiel que hace sabio al que es tonto. Perdón, hermanos. Pero esa es la palabra, dice, al que es ignorante. La palabra es petay, dice al tonto, al seducible, al ignorante, al que es simple. ¿Ve lo que está diciendo la Escritura?
La palabra es tan fiel que te va a quitar la torpeza, la ignorancia y la falta de sabiduría. Está fuerte lo que dice, ¿verdad? La Escritura. La palabra de Dios es tan fiel que tú vas a dejar de ser un simplón en tu forma de pensar. Vamos a seguir. Dice el 8, los mandamientos de Jehová, ¿qué dice? Son rectos. En otras palabras, los testimonios, la palabra de Dios es justa, es íntegra, es completa, no tiene nada torcido. El beneficio que dice que permanece para siempre, perdón, dice los juicios de Jehová son todos justos, son verdad, perdón, deseables son más que el oro y más que oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. ¿Ve lo que está diciendo? El temor de Jehová, su palabra, sus preceptos son, perdón, me salté esta con razón. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Después dice ahí, el precepto de Jehová es puro, ¿sí o no? Que alumbra los ojos. Fíjate, los preceptos de Jehová son tan puros que van a alumbrar los ojos. ¿Y sabes a qué se refiere cuando dice que alumbra los ojos? Lo que está diciendo es que alumbra tu entendimiento. Por eso es que en el Salmo 119 leíamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque yo voy a seguir tu palabra y voy a tener entendimiento para no ir por un camino errado o para no tomar decisiones que me van a dañar. Porque su precepto es puro que va a darle entendimiento a las personas. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y sigue hablando de la escritura. La escritura es todo esto, hermano. Yo no sé cómo puede hacer tantos cambios en nuestra vida, pero aún así, y no nos engañemos, la menospreciamos. Porque ¿cuántos de ustedes sinceramente van todos los días a la escritura? ¿Quieres dejar de ser un simplón? La palabra de Dios dice. ¿Quieres tomar buenas decisiones? La palabra de Dios. ¿Quieres que tu corazón sea transformado? Que dejes de ser esa persona que tú por dentro sabes que no es tan bonita. La palabra de Dios. Pero si yo no voy a la palabra de Dios, ¿cómo espero que mi vida sea transformada? ¿Cómo espero ser una persona inteligente? ¿Cómo espero ser una persona ya no tan ignorante en sus decisiones, en lo que está viviendo? Aún tú como cristiano, ¿cuántas cosas no has hecho y piensas que están bien? Y cuando vas a la Biblia dices, ¿por qué hice esto? Pero qué torpe fui. Pero ahí está la palabra de Dios y te lo está diciendo. Te voy a hacer sabio, te voy a hacer entendido, voy a abrir tu entendimiento, te voy a dar inteligencia, te voy a dar prudencia. Piensa en los proverbios que dice que cuando ames la sabiduría serán adorno de gracia a tu vida. Te librarán de la mujer que seduce con sus labios. Te librará de camino de muerte. ¿No dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte? Porque a ti te parece derecho, pero te va a llevar a la muerte, porque tú estás confiando en ti, porque estás tomando tus decisiones bajo tu criterio, lo que tú sientes en tu corazón. Y yo lo he dicho y lo dije hace 8 días, oye, en día se está viviendo un cristianismo en el que tú tomas decisiones por sentimientos y no por lo que dice la Escritura.
Porque estás viviendo en desorden, pero como estás bajo el concepto del amor, quieres seguir así porque piensas que Dios va a entender, pero su palabra te dice, deja de ser un simplón y toma decisiones de acuerdo a la palabra, porque cuando ellas sean tu delicia, vas a aborrecer todo camino de maldad y todo camino de mentira. ¿Podemos decir como el salmista que la ley de Dios es nuestra delicia? ¿Podemos decir como el salmista que en ella meditamos día y noche? Es más, ¿qué dice el Salmo 1 sin que vayas allá? ¿Quién se lo sabe? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hasta el final dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque entonces será prosperado y todo le va a salir bien. Es que no me salen las cosas bien, seguro es que Dios está trabajando, no se está trabajando, pero también es tu falta de entendimiento de las escrituras. Es que seguro Dios me quiso meter en esta prueba. Bueno, ya estás en la prueba y la va a usar, pero tú te metiste solito porque tomaste malas decisiones. Porque cuando decía rojo, tú dijiste es que yo lo veo azul, aunque fuera la palabra de Dios. O a veces ni distinguiste porque no sabías lo que decía la palabra de Dios. Y caemos en muchos dolores para nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11, fíjate lo que dice, ya hablando de que desea las palabras de Dios más que el oro y más que mucho oro afilado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Fíjate lo que dice en el verso 11, tu siervo, ¿qué? Es además amonestado en ello. ¿Sabes qué quiere decir esto? Tu siervo es corregido a través de tu palabra. Tu siervo, y está diciendo aquel que te rinde su vida, es corregido y es llamado, ¿verdad? Le llama la atención a través de tu palabra. Mira que alguien puede decirte, hermano, estás equivocado en esto y tú no lo recibes, pero si fueras a la palabra, tal vez dirías, sí es cierto, estoy equivocado. Dios directamente me está corrigiendo. Tu siervo es corregido a través de tu palabra. Vamos a seguir leyendo. En guardarlos, ¿qué? Hay grande galardón. ¿Qué es un galardón? Una recompensa. En guardar tu palabra hay recompensa. En guardar tu palabra yo tengo recompensas. Y créeme que cuando vives en la voluntad de Dios, miren hermanos, yo a veces platico con mi esposa y bien es cierto, sí tenemos problemas como todo matrimonio, pero a veces vemos problemas de otros matrimonios. Digo, ¿y cómo puede ser que siendo creyentes tengan tantos conflictos tan gachos y tan feos? Y luego tú y yo de veras nos amamos tanto, vivimos un mundo surreal, pero no puedo creer que tengan ese tipo de conflictos, que desbordan en lo absurdo y dices, ah, caray, pero son creyentes que no acuden a la escritura y por eso están sufriendo tanto. Hijos y padres que ya no saben qué hacer porque no disciplinan a los hijos conforme la escritura y el día de mañana, ¿verdad? Todo se sale de control y tú dices, pero son cristianos. Sí, pero Dios no nos ayudó. No, no es cierto. Es que tú no acudiste a su consejo ni guiaste a tu familia conforme las escrituras y por eso están todos chuecos. Porque la mujer se cree el hombre se cree la mujer, porque el hijo se cree el papá, porque la hija se cree la mamá y todos los papeles están completamente invertidos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer caso de lo que dice la palabra de Dios, simple y sencillamente. Y somos faltos de sabiduría y en lugar de recibir galardones, recibimos dolores. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. ¿Quién pondrá? Fíjate, esto es lo que más llamó mi atención, porque dentro de todas las cosas hay algo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Y fíjate lo que dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son
ocultos. Ve lo que está llegando el salmista, porque lo que él está diciendo es algo en lo que a veces no queremos reflexionar y ni siquiera nos detenemos a pensar, y que con tristeza hoy muchos cristianos seguimos caminando y caminando, caminando sin detenernos a pensar qué estamos haciendo mal. Pero el salmista dice, ¿sabes qué? Hay pecados ocultos en mi vida y yo quiero que tú me libres de ellos. Hay pecados ocultos en mi vida. Y hermano, los pecados ocultos son los más peligrosos porque son los que consientes, son los que a veces ni siquiera te das cuenta que los estás cometiendo. Y esos pecados ocultos muchas veces tienen que ver con la arrogancia y la soberbia de tu corazón. Y el salmista ha dicho, ¿verdad? En el Salmo 119, en este Salmo 19, y podríamos ver otras porciones escriturales, y el mismo David decía, ¿verdad? Que él había sido. Él dice, fui concebido en pecado, pero él también decía, ve mi corazón y fíjate si hay algo inmundo e impuro en él y líbrame de ello. El mismo profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Y la respuesta es yo, Jehová. Y aquí el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hermano, estamos por terminar un año y yo no sé si tú te has puesto a pensar en aquellos pecados ocultos que tienes. Yo no sé si te has detenido a meditar en las cosas ocultas que hay en tu corazón. Porque los pecados ocultos son los más peligrosos, como lo dije, porque son los que pasas por alto o los que no sacas a luz porque no quieres o porque ni te das cuenta. Son los que te mantienen tibio e indiferente ante Dios. Los pecados ocultos tienen que ver, como dije, con el orgullo de no ir a la palabra porque tú crees que ya no la necesitas tanto, aunque dices que eres cristiano. Los pecados ocultos tienen que ver con no buscar el rostro de Dios y ni siquiera darle gracias en las mañanas y a veces en las noches, porque al final tú crees que estás con Él. Los pecados ocultos te llevan a ser bien duro con los demás y a ser poco misericordioso porque tú crees que estás bien. Pero de todos esos pecados ocultos, la Biblia te puede salvar y te puede ayudar. Yo no sé si tú lo has pensado, pero yo he pensado en los últimos meses, ¿cuáles son mis pecados ocultos, Señor? ¿Qué cosas están sucias en mi corazón y que tal vez ante los demás nadie las ve y no se los muestro, pero muy en lo profundo tú sabes lo sucio que estoy? Esos pecados ocultos que te permites hacer cosas que no deberías hacer, pero como nadie te está viendo y aún ni siquiera crees que Dios te esté viendo, o si lo crees, ni temor tienes, son los que están acabando con tu vida espiritual. Y solo la palabra de Dios puede librarte de eso. Solo la palabra de Dios tiene el poder para darte entendimiento y que tú seas sincero y honesto contigo y decir, estos son mis pecados ocultos. ¿Habrá alguien aquí que no tenga pecados ocultos? ¿Alguien que pueda decir, yo estoy limpio? Y lo digo con dolor y tristeza porque los pecados ocultos son los que más nos están haciendo daño. ¿Sabes? Si lo digo y lo tengo que decir porque está terminando el año y quiero que lo terminen bien y que haya mucha reconciliación. Pero ¿sabes cuántos pecados ocultos te hacen sonreírle a una persona cuando por atrás la has maldecido? ¿Sabes cuántos pecados ocultos, verdad, te han llevado a menospreciar a alguien, pero no lo demuestras, pero ahí está en tu corazón? ¿Sabes cuántos pecados ocultos o el pecado oculto en tu corazón te ha llevado a hablar mal de alguien y después darle la cara y sonreírle como si nunca lo hubieras hecho? Todos esos son pecados ocultos y seguramente los hemos cometido. Y no te estoy señalando solo a ti, sino estoy diciendo, tal vez dentro de mi corazón han sucedido, pero ¿quién puede librarme de esos pecados ocultos? Solamente la palabra de Dios. Versículo 13. Preserva también a tu siervo, ¿qué dice?
de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Fíjate lo que le está diciendo. ¿Quién puede librarme de esos pecados escondidos en mi vida? Solamente tú, Señor. ¿Quién puede preservarme para que yo no caiga en la soberbia y no domine sobre mi vida? ¿Qué es la soberbia, hermanos? Un sentir superior, ¿qué? Creer que podemos solos. La soberbia nos hace creer que somos mejores que los demás, que conocemos más, que vivimos mejor, que somos más rectos, que somos más limpios, que somos más puros. Pero ¿sabes qué dice la Biblia de la soberbia? Que Dios al soberbio lo mira de lejos. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor, pero al corazón soberbio lo miras de lejos. Y aquí lo está diciendo un creyente. Señor, líbrame de mis pecados ocultos, presérvame de la soberbia que no domine mi vida. ¿Cómo somos como hijos de Dios? ¿Cómo eres? ¿Cómo era Jesús? Pregúntate, ¿cómo era Jesús? En su ministerio, ¿cómo era Jesús con la gente? ¿Cómo era con las prostitutas? ¿Con los cobradores de impuestos? ¿Con los leprosos? ¿Cómo era? ¿Era soberbio o era humilde? ¿Y cómo eran los religiosos ante estas personas? Piénsalo. Es más, al mismo Jesús le dijeron, tú estás endemoniado, compadre, y eres un borracho y comelón. Así le decían. Porque ellos tenían una soberbia espiritual y religiosa. Yo no sé si tú tengas esa misma soberbia, pero en la manera que tratas a los demás se puede ver el tipo de creyente que tú eres. Y no te puedes escudar en la soberbia, ¿verdad? Tras vestir la religiosidad tras tu soberbia. Es que yo soy así porque la palabra de Dios me dice, no, mentira. Porque si la palabra de Dios prevaleciera en tu corazón, no te olvidarías del amor y de la misericordia. Cosas que a veces dejamos de lado. Pero aquí dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces, y solo entonces, ¿qué dice? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo cuando permita que tu palabra descubra mis pecados ocultos, cuando yo permita que tú trabajes en mi persona y no y te dé y te dé la autoridad para que la soberbia no tome dominio de mi vida, entonces podré decir que soy alguien íntegro. ¿Y qué más? Y que estoy limpio de gran rebelión. El problema es que la rebelión está ligada, dice la escritura, al corazón de muchacho, pero también está ligada al corazón de todo ser humano. La rebelión está ligada a nosotros. Y la única manera de quitar la soberbia, la arrogancia, la rebelión, ¿verdad? Los pecados ocultos, es que tú vayas a la palabra de Dios y que realmente la ames y que digas como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el tiempo es ella mi meditación. Hermanos, tenemos la dicha de tener la palabra de Dios. No te puedes permitir, ya está terminando el año, ¿verdad? Dices, es que todo el año, si la agarré 5 o 10 veces fue mucho. No te puedes permitir el siguiente año no ir a la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántas veces comes? Unos dicen 3, otros dicen yo 5 porque las colaciones si no me desinflo. ¿Cuántas veces ves la tele? ¿Eh? ¿Cuántas horas inviertes en el celular? ¿Y luego no que la ley de Jehová es tu delicia? ¿Y luego no que sus palabras son dulces a tu paladar? ¿Y no que estás meditando todo el tiempo en ella?
¿Y cuál es tu pecado oculto, diría yo, en ese sentido? La mentira y el autoengaño, porque tú no amas realmente la ley de Dios. No estoy diciendo a todos, sino realmente que tú dentro de ti digas, sabes que mi pecado oculto es que vengo los domingos, levanto mi voz, le canto a Dios, pero en la semana me la paso con las canciones del Peso Pluma. Pero en la semana me la paso con con la, ¿cómo se llama? La que siempre está dolida, ¿o cómo? La D'Alessio ¿la qué? La que ya no cobra, sino factura, ¿qué? Bien, ya saben de quién estoy hablando. Esos son los pecados ocultos, hermanos, que realmente le decimos a Dios que lo amamos, pero con los hechos lo negamos. Esos son pecados ocultos, sutiles, que el diablo utiliza para que tú no te des cuenta, pero que te están llevando a una arrogancia y una soberbia espiritual, de la cual sí te tienes que arrepentir, para que entonces puedas decir, yo soy íntegro delante de Dios. Yo estoy completo en la ley de Dios y su palabra es mi delicia. Y tan es mi delicia que soy un hombre inteligente, bueno, una mujer inteligente, un hombre inteligente, prudente, sabio y entendido en los caminos de la vida. Yo te invito, hermano, a que pienses en eso. Tal vez es un sermón diferente, pero no quiero que vaya el año, termine el año sin haberte dicho, hay pecados ocultos en tu vida y que la única forma en la que los vas a sacar es con la palabra de Dios. Solo su palabra, dice ahí la Escritura, transforma el alma. Y el alma es la que realmente está gobernando tu vida. Es de ahí, ¿verdad? Donde todo lo demás cobra vida. Por eso Santiago lo decía, ¿verdad? Que la concupiscencia viene primero hacia nosotros, hacia el corazón, y después da luz el pecado, porque viene a lo íntimo de tu persona y desde ahí empieza a cobrar fuerza. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y ahí orando, ¿verdad? Le puedes decir a Dios, Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Tal vez no sea ahorita, ¿verdad? Tal vez en el transcurso del día, en la semana. El Señor te puede mostrar cuáles son tus pecados ocultos, aquellos de los que tienes que ser librado para entonces ser íntegro y ser libre de la rebelión que hay en tu propio corazón. Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de que en muchas ocasiones no vivimos lo que decimos creer, tú sigues siendo fiel y bueno con nosotros. Señor, muchas veces hemos cantado que te amamos profundamente, que nos refugiamos en tu gracia, que queremos ser tus siervos útiles, que queremos ser enviados por ti. Pero la realidad es que muchas veces ni siquiera acudimos a tu palabra. La desdeñamos en ocasiones a tal punto que pueden pasar semanas, pueden pasar meses, bendito Dios, en que no vamos a ella bajo la excusa de que cada domingo la estudiamos. Líbranos de esos pecados ocultos, de aquellos, Padre, que solamente nosotros conocemos, que solamente nosotros en lo profundo sabemos que practicamos. Aquellos pecados que practicamos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando nadie está con nosotros. Las cosas que permitimos y que nos están llevando a una arrogancia y una soberbia espiritual, porque creemos que lo estamos dominando cuando en realidad nos está apartando de ti. Ayúdanos a amar tu ley, que ella sea nuestra delicia día y noche, para que entonces, como lo dice la Escritura, seamos sabios, seamos inteligentes, seamos prudentes, seamos entendidos, Señor, aún más sabios que los ancianos, decía la Escritura. Gracias te doy por tu amor y fidelidad. Y ahora que va a terminar este año, ayúdanos a reflexionar en ellos, Señor. Hay pecados ocultos. Por favor, líbranos de ellos para que seamos íntegros delante de ti.
Gracias te doy por tu fidelidad y misericordia. Y que esta palabra, Señor, haga eco en nuestro corazón, se anide, Señor, y nos lleve a una transformación completa, porque tu palabra transforma el alma del ser humano. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.